Buenos días nuevamente con ustedes desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, dando continuidad a la conferencia número 2, relacionada con la siguiente pregunta y tema al mismo tiempo. ¿Qué es lo más importante en la vida para el ser humano? No deja de haber otra cosa y es nada más y nada menos que la salvación. La salvación del ser humano es lo más importante en la vida. Aquí no hay tal cosa que yo nazco, crezco, me reproduzco, me alimento para ser abogado, para ser médico, para ser veterinario, para ser contador, para ser padre de familia, para ser madre de familia. No, eso no es lo más importante. Permítame recordarles lo siguiente: las personas, el común denominador de todas las personas, sin excepción, desde que nacemos, crecemos y empezamos nuestra vida matrimonial, siempre estamos pensando en nada más y nada menos en qué es lo que vamos a hacer en la vida o qué es lo que va a pasar en nuestras vidas. En la época de mis padres siempre se pensó y se luchó que lo más importante en la vida para ellos dejarle a uno en la vida era una casita y la educación. Y eso se ha venido repitiendo a lo largo de muchos, pero de muchas décadas. Y es más, diría que a través de muchos cientos de años. ¿Por qué? Porque eso ha sido lo que el ser humano ha pretendido. Yo quiero ser, cuando esté grande, como mi papá, aviador. Yo quiero ser, cuando esté grande, como mi mamá, ama de casa. Yo quiero casarme para tener hijos, y de ahí no pasan. Las personas no quieren pasar de ese pensamiento, pero lo más importante en la vida es la salvación de uno mismo, no la de los demás. Alguien me podría decir a mí: pastor, es lo mismo. No, primero, lo más importante para mí en la vida es mi salvación, no es la salvación de los demás. Alguien podría decir: pero pastor, es que debemos de preocuparnos por la salvación de todo el mundo. Sí, pero cuando ya he conseguido mi salvación. No se les olvide, yo no puedo pretender llevar a los pies de Cristo a otra persona o a un grupo de personas, es más, ni a mis hijos siquiera, sino antes haber pasado por el proceso del conocimiento de lo que es la salvación. Tenemos que ser muy conscientes de que la salvación del ser humano es unipersonal, es únicamente para mí primero y después para los demás. No, que yo primero busco la salvación para mis hijos. Eso no funciona así, porque si usted no sabe realmente de qué se trata el proyecto de Dios en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para nosotros los seres humanos, si usted no conoce a profundidad esa, usted no es salvo. Y si usted no es salvo, ¿cómo va a poder llevarle la salvación a sus hijos, etcétera, etcétera? Por eso es que debemos de tener en cuenta una cita bíblica muy importante, y está en Efesios 1, versículo 4 y 5. Vamos a retomar este puntico de la salvación por orden, desde el momento en que nosotros fuimos creados. Miremos a ver esto. Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1, versículo 4 dice: Dios a todos los seres humanos, nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de usted haber estado en el vientre de su mamá, ya Dios había decidido en algún punto del universo que usted, donde Él nos tenía en espíritu, que nosotros íbamos a nacer, a florecer en el vientre de nuestras madres. Dios nos escogió
en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios creó el mundo, si usted no lo sabía, fue por amor, en amor. Dios no creó el mundo para ninguna otra cosa o por ninguna otra cosa en un orden numérico de primero, fue en amor, en la presencia de Él, y sin mancha de Él, y sin mancha delante de Él en amor. Versículo 5, aquí es donde empezamos nosotros a funcionar como seres humanos. Nos predestinó, quiere decir, nos predestinó, quiere decir esto, que desde antes de nosotros haber nacido o estar dentro del vientre de nuestras madres, ya usted, don Carlos, doña Margarita, don Santiago, señor presidente de la República, señor ministro, señor rey, señora reina, señor príncipe, usted, como yo o como cualquier ser humano, Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo he repetido varias veces en casi todas las conferencias, el común denominador de las personas vive pensando y creyendo que cuando nacemos como hijos de Dios, y no me cansaré de recalcar, de repetir esto. Nosotros los seres humanos, ningún ser humano nace como hijo de Dios, nacemos como creación de Dios. Escrito está en Génesis 1:26 y dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahí no dice hagamos a Wilson nuestro hijo, no. Ahí no dice hagamos a Margarita nuestra hija, no. Allí en Génesis 1:26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando nacemos, no nacemos como hijos de Dios, nacemos como creación de Dios para ser adoptados como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la cruz, a los pies de Cristo, y nos humillamos, nos arrepentimos, nos confesamos nuestros pecados y abandonamos nuestra mala conducta, es allí donde nosotros somos adoptados como hijos de nuestro Padre Celestial a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es para ese entonces cuando nosotros hacemos esto, repito, nos humillamos, nos arrepentimos, nos confesamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo únicamente y abandonamos nuestra mala conducta. Y quinto, y decimos la declaración de fe tal cual está en la Biblia, que no es una oración. Ese ha sido otro error tremendo pedagógico que se ha estado vinculando en las iglesias, que es una oración. La declaración de fe no es una oración. Para uno ser salvo no hay que hacer una oración, hay que hacer una declaración. Una cosa es una oración, perdón, y otra cosa es una declaración. Ahora a continuación les daré la cita bíblica, el soporte bíblico de esta oración, no de esta declaración de fe. Bien, entonces como estamos exponiendo la siguiente cita bíblica, se la recuerdo: Efesios 1, versículo 4 y 5, vuelvo y se lo repito, versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Seamos santos, ya lo he explicado. Lo que pasa es que tengo que volver a retomar este tema de ser santos, porque se ha venido entendiendo o mal interpretando, o no se está enseñando correctamente esta palabra de ser santos. Si nosotros queremos saber qué es y de qué se trata la salvación, nosotros tenemos que empezar por abordar las raíces
de donde se origina la salvación. Y la salvación se origina por un mandato de Dios. Permitió que nosotros naciéramos. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha. Santos quiere decir, no es que uno no vuelva a pecar. Santos quiere decir que otro me va a decir si yo soy santo o no. Tampoco. Santos quiere decir que es un hombre rico, que es un hombre pobre, que es una persona que no peca, que es una persona que muere martirizada. Nada tiene que ver eso con santidad. Sean santos como yo soy santo, dice nuestro Padre Celestial. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento está repetitiva esa exposición de Dios en la Biblia. Sean santos como yo soy santo. Quiere decir ser apartados. Ser santos es ser apartados para el servicio de Dios. Cuando uno va a los pies de Cristo, ya Jesucristo, a través del Espíritu Santo, con su sangre, lo santifica a uno. Bien. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, no en conflictos. Versículo 5. Damos continuidad al versículo 5 de Efesios 1, 4 y 5. Nos predestinó. Desde antes nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Quiere decir esto que nosotros venimos a ser hijos de nuestro Padre Celestial cuando vamos a los pies de Cristo, nos humillamos, nos arrepentimos, nos confesamos, abandonamos nuestra mala conducta y hacemos la declaración de fe. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miremos, busquemos la raíz de la salvación. Nosotros somos salvos sola y únicamente cuando nosotros vamos a los pies de Cristo y hacemos los 5 pasos que anteriormente les he repetido. Se los repito nuevamente. Para uno ser salvo, tiene que nacer, tiene que morir espiritualmente y nacer de nuevo. Ya, de resto, uno no es salvo. Le voy a decir por qué. Porque acuérdese cuando Nicodemo, un hombre letrado de una organización religiosa que llamaba el Sanedrín, era la organización religiosa de ese entonces. Nicodemo una noche fue y ubicó, estaba oscuro el día, ya sea de noche a la madrugada, fue Nicodemo a escondidas de toda la iglesia a la cual él pertenecía, al grupo religioso. Y dice la historia así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Estamos abordando en la Biblia Juan 3, versículo 1 al 8. Abro lectura nuevamente con el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Jesús enseña a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. No le convenía que los demás se dieran cuenta que él iba a consultar a Jesús con cuestiones de la palabra de él. No le convenía, porque como dice la palabra, había entre los fariseos un dirigente de los judíos. Es el equivalente a una persona que conoce mucho de la palabra. Y llegó de noche y fue a visitar a Jesús. Y le dice: Rabí, que quiere decir maestro. Le dijo: sabemos que tú eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3 de Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, óigame bien, debemos de nacer de nuevo. Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo?, le pregunta Nicodemo. Nicodemo no tenía la más mínima idea
de qué era la salvación. Y ese es el problema que hay con gran parte de la población mundial. Oiga, no estoy hablando de un puñado de personas, con gran parte de la población mundial. Es más, déjeme atreverme a decir que hay cristianos que no saben en qué consiste ni de qué se trata la salvación. La respuesta del común denominador, cuando uno le pregunta a cualquier persona, entre ellos a muchos, no a todos los cristianos, ¿qué es la salvación? No, que Jesús murió por el perdón de nuestros pecados. Hasta ahí les llega a ellos la tarea, no saben más de ahí para allá. Pero hombre, explíqueme, ¿de qué se trata la salvación? ¿Qué es? ¿Es salvarnos de qué? No, pues nos perdonan los pecados y no pasan más de ahí, porque no quieren saber más de ahí. Es más, déjeme decirle, hay gente que no le conviene saber qué es la salvación. Bien, en el versículo 4 de Juan 3, Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo: ¿acaso puede uno entrar por segunda vez en el vientre de la madre y volver a nacer? Nicodemo estaba muy atrás de noticias. Así hay cualquier cantidad de personas de la salvación, no tienen ni idea, y lo que ustedes a continuación de esta conferencia van a escuchar va a ser muy, pero muy traumático para muchas personas. No lo van a aceptar porque no les conviene aceptarlo. Continuemos con este punto. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede uno entrar por segunda vez en el vientre de la madre y volver a nacer? Versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué tenemos aquí, damas y caballeros? Es una exposición que nos hace nuestro Señor Jesucristo a través de Nicodemo, dándonos a saber en este presente, a través de la palabra de Dios, que Nicodemo, como muchas personas, creen que son salvos que porque son buenas abuelas, buenos hermanos, buenos amigos, o que porque pertenecen a una iglesia y ayudan a barrer, o son muy allegados a los pastores, o por esto o aquello, y eso no es así, o porque se unen a un grupo religioso y ya son salvos. Déjenme darles un ejemplo que me extienda más del tiempo promedio por conferencia. Hay muchas personas, pero cualquier cantidad de personas, a lo largo de estos 22 años que llevo predicando la palabra, no he dejado de escuchar a las personas que acomodan la salvación como a ellos les parece. La respuesta de muchas de ellas es: pastor, lo que pasa es que como yo no le hago mal a nadie, estas personas se creyeron que eran más santas que Jesús. Yo no le hago mal a nadie, pastor. Yo salgo de la casa al trabajo y no pasa nada, y por ahí en la calle andan mirando lo que no deberían de mirar. No, pastor, lo que pasa es que yo aquí en mi casa espero a mi esposo a que venga y despacho a mis hijos, pero viven cuentos, viven chismes. Y ellos creen que porque todas estas cosas, obras que ellos hacen, aún aquellos que hacen hospitales para ancianatos, creen que porque dieron 1 o 2 millones de dólares, o porque creen que diezmaron, ya son salvos. Siendo que la Biblia es muy clara cuando dice que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir esto de que la salvación es por gracia? Que cuando usted se humilla, se arrepiente, confiesa su pecado, abandona su mala conducta y hace la declaración de fe, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Hacer la declaración y decirle a nuestro Señor Jesucristo: gracias, gracias por este regalo tan grande que me ha dado nuestro Padre Celestial Jehová a través suyo, por medio de su sacrificio, a través del Espíritu Santo. Eso es todo. Nadie en el planeta Tierra tiene ni hace méritos para ganarse la salvación. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Bien, síganme con harto cuidado, por favor. No hay nada más importante en la vida que la salvación del ser humano. A continuación,
en la conferencia número 3 les voy a explicar por qué la salvación es la más importante en la vida. Muchas gracias.